Muchísimas gracias a usted, doctor Benjamín, siempre por el respaldo institucional desde la UPN Ajusco. Bueno, para dar continuidad al programa, vamos a iniciar con la primera conferencia. Vamos a dejar el micrófono al maestro José María Castillo Vega del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Y me quiero permitir presentar al maestro, quien va a estar dando acompañamiento al doctor Daniel Casani Comas. Bueno, el doctor José María Castillo Vega es profesor de Ciencias Sociales y licenciado en Educación por el Instituto Nacional de Educación Superior Doctor Raúl Peña, máster en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo Pedagógico Curricular del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay. Entonces, bueno, agradecerle primero, doctor José María, por darnos este tiempo, este acompañamiento y, bueno, el respaldo institucional a este proyecto del Congreso y a otros proyectos en los que ya hemos colaborado. Muchas gracias y reciba un saludo desde Tehuacán, Puebla, México. Y bueno, vamos a dar inicio con la primera conferencia. Agradecemos a los conferencistas que van a estar acompañándonos en esta jornada de 2 días. Agradecemos que se hayan unido a este acto inaugural y bueno, igual están invitados a continuar en esta sesión y a lo largo del día, de hoy viernes y de mañana sábado, estaremos dándoles todo el acompañamiento. Muchas gracias. Adelante y bienvenido, doctor Casani, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, doctor José. Muy bien, pues muchos saludos desde Barcelona a las 3:41 más o menos de la tarde. Estoy en el centro de Barcelona. No llueve, lo cual es positivo en este momento. Y muchas gracias por esta invitación para participar en este evento tan fantástico con 188 personas en este momento, con muchos colegas queridos que nos conocemos de hace años, ¿no? Y que colaboramos. Y mi deseo es poder darles una bonita conferencia, ¿no? También quiero decir que quedan pendientes las quesadillas de Huitlacoche para otra oportunidad que no las voy a perdonar porque me gustan mucho. Y voy allá, voy a... Ay, tienen que habilitarme derechos para que pueda compartir pantalla, porque si no, solo con mi voz esto va a quedar un poco pobre. A ver si Sí, me va. un segundo, doctor Muy, Casani. Sí, no se preocupen, no se preocupen. Doctor José Bueno, María va. Castillo. bueno, Primero vamos con bueno, María y luego. creo que sí, creo que tengo el gran compromiso hoy de presentar a nuestro disertante. Muy buenos días a todos desde el corazón de América del Sur, que es Paraguay. Maite Irorugo, Guaná, nosotros somos un país bilingüe, hablamos el español, pero también tenemos el dulce idioma guaraní, ¿verdad? Que bueno, es también importante hacerles conocer en este espacio tan importante, donde nos acompañan referentes de educación y sobre todas las cosas también esto que tiene que ver con la formación del profesorado, ¿no? En ese sentido, bueno, quiero leer brevemente lo que sería el currículum de nuestro disertante. Sabemos la amplia trayectoria que tiene, sin embargo, bueno, por la cuestión de tiempo vamos a hacer de manera resumida, ¿verdad? Diciendo que él es licenciado de lengua catalana y doctor en ciencias de la educación y didáctica de la lengua por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor visitante en diversas universidades del continente europeo y también de América Latina. Actualmente es profesor de análisis del discurso de la Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado numerosas monografías sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua en catalán, español y también portugués, así como también ha publicado un centenar de textos entre artículos científicos en boletines y actas de congresos, también en inglés y en francés. Hay que resaltar también que ha sido profesor invitado de posgrados, tanto maestrías y doctorados de calidad en universidades e instituciones de más de 25 países en Europa, América y Asia, y ha colaborado también con los ministerios de educación en distintas provincias de España, Argentina
Chile y México en programas de promoción de lectura y escritura. Desde 2004 dirige el grupo de investigación sobre literacidad crítica. Bienvenido, doctor Casani. Adelante con el uso de la palabra. Tendremos un espacio de 45 a 50 minutos de intervención y posteriormente quedará abierto el micrófono para todo aquel que desea hacer alguna consulta, alguna pregunta o alguna aportación que vamos a estar mirando en el chat. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, José María, y mis excusas por haberme avanzado y tomar la palabra. Bueno, y creo que ya tengo derechos para compartir con ustedes la presentación, que espero que ustedes vean ya. A ver, no se acaba de abrir. Vale. Para esta conferencia he elegido el tema del arte de dar clases, que es una de las varias sugerencias que me ofreció la organización, que es, bueno, pues es una conferencia un poco particular porque trata de un libro, creo que es este libro que ustedes ven aquí, que publiqué hace un par de años, y que no es exactamente el resultado de la investigación formal, podríamos decir, derivada pues, de recoger datos, de analizar los datos, de hacer observaciones, de hacer entrevistas, de analizar textos o productos de alumnos, sino que es más bien el resultado de la experiencia de 30 años de práctica docente, como docente de lengua, sobre todo, aunque también he dado clases pues, bueno, de cultura, de literatura, de lingüística formal o de lingüística aplicada o de metodología, de investigación, pero básicamente en el ámbito de la lengua, ¿no? De la enseñanza de la lengua. Y este libro pues tiene el interés que es el libro que yo hubiera querido escribir o hubiera querido leer, más exactamente, cuando empecé a dar clases, cuando tenía pues 20 y pico de años y empecé a trabajar como docente de lenguas, como docente de lengua catalana, precisamente, ¿eh? No de lengua española, de lengua catalana, la lengua propia de aquí de Barcelona, pues yo estaba muy abandonado, ¿no? Yo no me sentía capaz de dar clases, no tenía la formación suficiente porque había estudiado solo filología, tenía muy poca formación pedagógica y didáctica, y entonces yo estaba buscando un libro que me enseñara pues las cosas más básicas de cómo se lleva una clase, de cómo dirigirte a los alumnos, de cómo organizar una clase, ¿no? Cosas que no había aprendido en la facultad de filología, ¿no? Que había aprendido pues lengua y literatura, ¿no? Y entonces lo único que encontré es este libro más pequeñito que ven ustedes que se titula El arte de enseñar, técnicas y organización del aula, que es un libro pues de hace más de 30 o 35 años, ¿no? Que bueno, pues que daba algunas generalidades y con eso me apañé, con eso y con la ayuda de mis colegas, ¿no? Entonces durante mucho tiempo quise escribir este libro, pero me ha costado muchos años porque en el fondo pues no hay mucha investigación sobre lo que ocurre en el aula en términos de management o de gestión, ¿no? Sí que podemos encontrar investigación, lógicamente, sobre el trabajo en grupo, sobre tareas, pero ya no es tan fácil encontrar investigación sobre cómo se dan las instrucciones, sobre cuál es el comportamiento no verbal que tiene que tener el profesor, sobre cómo tienes que utilizar el espacio o tu cuerpo cuando estás en clase. Entonces, bueno, esto es lo que me interesaba a mí en aquel entonces y sigo pensando hoy que siguen siendo cuestiones esenciales, porque más allá de tener los conocimientos de la disciplina y de tener pues los conocimientos pedagógicos para poder facilitar que los alumnos aprendan, pues tú necesitas todo un conjunto de conocimientos y sobre todo de habilidades y de actitudes para ponerte frente a los 30 alumnos o a los 25 o a los 35 y tener esta habilidad para mantener el interés y para organizar una tarea de modo que todos hagan lo que convenga para que aprendan. Y esto es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, para desarrollar este tipo de conocimientos, actitudes
y habilidades que creo que son necesarias, voy a exponer brevemente estos 10 puntos que ven ustedes aquí. Hablaré del primer día, ¿no?, que es el más angustiante para un profesor principiante. Hablaré de la actitud frente al aprendiz, de cómo nos podemos posicionar para que el aprendiz aprenda, para que el alumno de algún modo consiga desarrollar los contenidos curriculares. Hablaré brevemente de grupos y equipos, de cómo gestionar el aprendizaje cooperativo, de dar instrucciones, de cómo utilizamos la mirada, la gesticulación, la voz, cómo podemos jugar con la voz, del tiempo, del espacio, ¿no? También hablaré un poco de las clases digitales, ¿no?, o de los encuentros digitales como este. Hablaré un poco de los conflictos que inevitablemente emergen en el aula, ¿no?, que es un microcosmos de la comunidad en general. Y acabaré también hablando de algo que me parece muy relevante, que es cómo cada día más los alumnos pueden aprender por su cuenta sin el docente y cómo, pues, cada vez más los docentes tenemos que enseñar a los alumnos a espabilarse cuando nosotros no estemos. O sea, la clase ya no es solo preparar la hora o la hora y media o la mañana que voy a estar con mis alumnos, sino que es empezar a pensar qué puedo hacer para que los alumnos sigan aprendiendo cuando se han acabado las clases, con todo el conjunto de recursos que tienen en Internet, en su entorno, en las bibliotecas, en la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y acabaré con un breve epílogo. Vamos allá, entonces. Bueno, pues recuerdo unas palabras muy sabias de una colega mía cuando yo empezaba, cuando yo tenía 23 o 24 años, una colega que ya estaba jubilada que decía, el primer día, antes de la primera clase, no decía, parece mentira que todavía me tiemblen las piernas cuando entro a clase el primer día. O sea, antes de empezar un curso, ¿no?, después del verano o después del receso, ¿no?, con unos alumnos nuevos, ¿qué sientes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes, ¿no? Entonces, esta colega jubilada, que era una buena docente, me decía que pese a tener 60 y pico, casi 70 años, pues a ella le seguían temblando las piernas el primer día de clase, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer la pregunta en Twitter y la respuesta que recibí son las que ven ustedes aquí, que son bastante graciosas, ¿no? Por ejemplo, me pongo nerviosa porque no sé qué esperar. Al contrario, o sea, no es que me ponga nervioso, sino que tengo muchas ganas de comenzar, de conocer gente nuevo. Agnes dice, yo duermo mal durante todo el cuatrimestre, llevo 40 años dando clase y la noche antes del primer día, dice, de clase, pues me despierto varias veces, tengo dudas, alguien pierde peso y bueno, y hay alguien que, como Van Romy aquí, que dice, ¿alguien ha hablado de perder peso? ¿Cómo? Que me interesa, ¿no? Y dice, bueno, bromas aparte, yo también paso nervios, ¿no? De modo que, bueno, esta sería la primera cuestión, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen ustedes de su primer día y de su primer día, ¿no? O sea, la primera vez que empezaron un curso completo, o sea, aquello no una clase única, sino que ya eres profesor a tiempo completo y empiezas el curso. O sea, el primer día, el primer día del primer curso, ¿no? Sería, ¿cómo gestionaban ustedes el estrés, las angustias, las inquietudes de aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva intenta responder a esta pregunta y responde, pues, con mis recursos, ¿no? ¿Cómo preparo mis clases? Bueno, pues con una parrilla de planificación, ¿no? Una parrilla como la que ustedes ven aquí abajo, pues con los objetivos de cada tarea, el tiempo, los recursos, ¿no? Verificando que conoces muy bien las respuestas de los ejercicios que vas a utilizar en el libro de texto,
preparando muy bien el lenguaje que vas a utilizar, por ejemplo, si tienes que dar una clase en inglés, por ejemplo, o en una lengua que no es tu lengua materna, pues preparas el lenguaje para ser más fluido, ¿no? Preparar siempre más tiempo de clase por si te falta algo, ¿no? Porque no sabes cuánto tiempo requerirá cada actividad y tener, por supuesto, pues un plan B, un plan C y un plan D, ¿no? Entonces estoy seguro que ustedes en las primeras clases tienen material preparado para 3 y 4 clases para tener más seguridad para, para empezar esta clase y que no se acabe antes de tiempo, ¿no? Aquí a la derecha ven un documento que para los profesores de idioma es muy importante, que es un plan de clase de una sesión prototípica de aprendizaje, por ejemplo, de inglés o de francés, ¿no? Donde, bueno, pues hay que empezar presentando un ítem, que es lo que tú quieres que el alumno aprenda, luego, pues, después de presentarlo, pues los alumnos empiezan a entenderlo, lo escuchan en un vídeo, por ejemplo, o en un audio, después empiezan a repetirlo con prácticas mecánicas, después pasan a prácticas más abiertas, controladas, en las que ya practican y hacen algunos cambios con esta estructura lingüística y al final acaban con una tarea muy abierta, ¿no? Entonces, este triángulo invertido que ven ustedes aquí indica quién tiene el control de la actividad, ¿no? Cuando es más ancho es el alumno el que controla y tiene más iniciativa, y cuando es más estrecho es el docente, ¿no? Es una estructura. Al fin y al cabo, yo creo que lo importante para formarte es tener muy claro pues, cómo vas a gestionar los minutos que tienes. Después hablaré un poco del tiempo de clase. Muy importante también la interacción, o sea, qué tipo de actividad vas a realizar. Un dicho que a mí me gusta mucho y que yo creo que es muy pertinente para este momento es ¿cuánto tiempo vas a hablar? Y yo creo que un buen docente, vamos a ver lo que piensan ustedes, pero yo creo que un buen docente en una clase de 60 minutos tendría que hablar 10 o 15 como máximo. O sea, esto significa que no puede hablar. O sea, los profesores no podemos hablar mucho tiempo, porque si hablamos mucho tiempo, los alumnos pues, se van, ¿no? Dejan su cuerpo allí y ya no nos siguen, ¿no? Entonces tenemos que organizar tareas, tenemos que variar, ¿no? Se dice que la capacidad que tenemos las personas de escuchar un discurso atentamente es de unos 3 minutos, o sea, al cuarto minuto ya, pues bueno, ya hay algo que ya sabemos y pensamos en otra cosa, luego pasamos otros 3 minutos, regresamos y pasamos otros 3 minutos escuchando al docente, luego nos vamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión muy importante, la de calcular el tiempo total de una clase que tú estás hablando. Bueno, seguimos. ¿Cómo controlas el estrés que les comenté, ¿no? Pues bueno, una de las estrategias que yo hacía cuando tenía 20 y pico de años era escribir un diario. Y aquí tienen un fragmento de este diario, mira, del año 89, del siglo pasado, fíjate, ¿no? Y la situación era graciosa porque yo estaba dando clases en un banco. Estaba dando clases a empleados de banco que tenían que escribir informes. El jefe de estos empleados, un directivo del banco, me había contratado para que les enseñara a escribir mejores informes técnicos de economía, de derecho del banco. Y yo, que tenía mis 23, 24 años, pues estaba dando clases allí y los alumnos llevaban, o sea, tenían más años trabajando en el banco que edad tenía yo, ¿no? Entonces era una situación que para mí era muy angustiante. Yo recuerdo que daba las clases los martes por la tarde y el miércoles y el jueves eran días tranquilos, pero a partir del viernes ya empezaba a ponerme nervioso pensando en la clase que tenía el martes siguiente, ¿no? Entonces mi estrategia para de algún modo combatir este estrés, esta angustia, era escribir un diario, ¿no? En el que pues bueno, reflexionaba sobre los aprendices, lo que había sucedido en clase, los conflictos que habían, etcétera, ¿no? Y bueno, otra cuestión puede ser hablar con compañeros, en cualquier caso sacar esta angustia y compartirla y reflexionarla y madurarla me parece una buena estrategia. Bueno,
Seguimos. Atender al aprendiz. Bueno, esta sería la otra cuestión, ¿no? Y que me parece esencial, la segunda, ¿no? La segunda, que es, yo creo que muchos docentes al principio, como principiantes, estamos muy preocupados por tener la competencia, el conocimiento técnico de la disciplina, ¿no? O sea, tener el conocimiento matemático, tener el conocimiento, pues, de sociales, tener el conocimiento, pues, de lengua, de literatura, ¿no? Y entonces te preparas mucho la materia, ¿no? Pero eso puede provocar que te olvides del alumno, ¿no? Y entonces, bueno, preparando esta charla me acordé de esta novela que ustedes ven aquí de Mitch Albom, Martes con mi viejo profesor, o Los martes con mi viejo profesor, que es una novelita pequeñita, muy recomendable, de un estudiante norteamericano que, bueno, tuvo muy buena relación con uno de sus profesores y después, cuando acabó sus estudios, pues ya se fue a trabajar en distintos lugares, cambió de país, y años después leyó a través de, bueno, de compañeros, que el profesor estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal, y entonces decidió regresar a hablar con él, y entonces los martes por la tarde siempre estaba con él y recordaban todo, ¿no? Y entonces eso es una excusa para recordar su paso por la universidad y la atención que les prestó este profesor, ¿no? Entonces, esta me parece una buena idea, ¿no? Quizá una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer como docentes es cómo tratamos al alumno, ¿no? Cómo lo visualizamos, ¿no? Si lo tratamos de igual a igual, si nos interesa lo que le puede motivar, las inquietudes que tienen, si charlamos antes y después de clase o durante la clase con ellos, no solo de la materia, sino de sus motivaciones, de su estado de ánimo, ¿no? Si intentamos conocerles para de algún modo adaptar el currículum a lo que tenemos que trabajar, a sus intereses, si dejamos espacio suficiente para que emerja su voz, ¿no? Si de algún modo tenemos una relación de persona a persona, que es lo que acaba marcando al final la calidad de la educación, ¿no? Algunas ideas para desarrollar este punto serían estas que ustedes ven aquí, ¿no? Que dicen, bueno, pues, ¿cuál es la lengua materna del alumno? ¿Realmente es el español o tiene otras lenguas? En un momento en el que hay muchos migrantes, ¿no? En las escuelas de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el nivel cultural? ¿Qué les interesa? ¿Cómo utiliza la escritura, la lectura? ¿Tienen libros en su casa? ¿Qué herramientas utiliza habitualmente para escribir en este momento de tanto cambio, ¿no? Donde, por ejemplo, pues ya algunos jóvenes pues ya directamente pueden hacer broma del hecho que nunca han leído un libro, ¿no? De que el libro ya es un objeto muy extraño para ellos, ¿no? Porque lo habitual para ellos es el móvil, ¿no? O sea, conocer, observar al aprendiz me parece muy relevante para intentar cumplir esta frase bonita, ¿no? De este escritor, de William Ward, que dice: el maestro mediocre expone, el bueno explica, el superior demuestra y el grande inspira, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos inspirar, ¿no? Que es una frase muy bonita, pero evidentemente mucho más difícil, ¿no? Entonces, no sé, me parece, algunas de las cosas en las que me fijo yo es si el alumno ha podido hablar, ¿no? Si ha acabado la tarea, cómo está sentado, qué actitud tiene, ¿no? O sea, saber leer si los alumnos están atentos o no, o tienen el cuerpo abandonado realmente y su mente está ya en otra parte, me parece muy importante, ¿no? Otra idea relevante es la de recordar sus nombres, ¿no? Por ejemplo, esto a mí me cuesta horrores. Es un defecto que tengo que me cuesta mucho, ¿no? Además, en la universidad, pues a veces tenemos muchos alumnos, tampoco tenemos tantas horas, nosotros tenemos clases, cursos de 10 sesiones solo, ¿no? Entonces, aprenderte todos los nombres a veces es difícil, ¿no? Y algunos de los trucos que yo he desarrollado, por ejemplo, es pues en la ficha que tú tienes, ¿no? Del alumno, ¿no? Que tienes la fotografía, una fotografía que muchas veces tiene poco que ver con el alumno que tienes delante, porque es una fotografía de hace 2 o 3 años. Los alumnos adolescentes han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado de pelo, han cambiado de todo. Y entonces yo lo que hago es dibujarles encima
en la ficha, ¿no? Sus características para de algún modo poder acordarme de quiénes son, ¿no? Ah, Otra cosa es repasar los nombres antes de cada clase, practicarlos, ¿no? Adiós, Nico. Hola, Lucy, ¿cómo estás? ¿No? Recordar en qué lugar se sitúan del aula, ¿no? Intentar averiguar particularidades de ellos, ¿no? Gamers, si practican algún deporte, si son cantantes, etcétera, ¿no? Y bueno, abro un paréntesis para contarles que esta fotografía que ustedes ven aquí es una fotografía artificial, como la habrán visto ya. Es una fotografía sacada de Léxica, de la base de datos y del programa de generación de fotografías artificiales Léxica. Y estoy siguiendo el protocolo que yo creo que tenemos que seguir todos para incorporar la inteligencia artificial en la clase. La inteligencia artificial está aquí, los alumnos la están utilizando, en algunos lugares ya de una forma muy continuada y rutinizada, y hay que sacarla de la clandestinidad, en mi opinión. Y la manera de sacarla de la clandestinidad es establecer unas normas, y una de las normas es reconocer que has utilizado un programa de inteligencia artificial, que estás utilizando material que es artificial, y poner el prompt que has utilizado para generarlo, que es el que ustedes ven aquí, que en este caso no lo he generado yo, sino que yo he recorrido, o sea, he utilizado un archivo que está ya en esta base de datos, ¿de acuerdo? Y el lugar donde lo ha sacado, ¿no? Este es el protocolo que se recomienda, ¿no? Bueno, vamos allá. Llegamos al siguiente punto, al tercer punto, que es el de aprendizaje cooperativo o de trabajar en grupos, ¿no? En grupos o en equipos. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes es este, ¿no? Uno de los cambios más relevantes que, por ejemplo, yo he vivido en mi experiencia como alumno y como docente, pues a lo largo de mi trayectoria desde niño hasta ahora, ¿no? Que estoy al final ya de mi etapa como docente investigador, pues uno de los cambios más importantes es pasar de la educación individual a la educación en equipo, ¿no? O sea, yo recuerdo la escuela donde fui, que era pues una escuela muy buena en algunas cosas, que me enseñaron, por ejemplo, gramática generativa y teoría de conjuntos en matemáticas, y que estudiábamos plástica, era muy avanzada. Pues era una escuela terrible en la que estábamos sentados todos en un pupitre individual, estábamos separados por no sé, 1 metro o incluso un poco más cada alumno, y estaba prohibido hablar con los compañeros. O sea, si hablabas con el compañero te anotaban en una lista y te amenazaban, ¿no? Te decían, estás anotado, estás apuntado, ¿no? Y esto era lo peor que podía pasar, ¿no? Porque significaba que te quedabas sin recreo, que tenías alguna penalización, etcétera, ¿no? En aquel entonces, hace 30, 40 años, pues se pensaba que aprender era básicamente una cuestión individual, ¿no? De adquirir conocimientos, de aprender habilidades. Alguna actitud también era relevante, pero tampoco era el foco, ¿no? En cambio, yo creo que hoy somos mucho más conscientes que el ciudadano, la persona, pues es un ser social, ¿no? Y que el conocimiento es social y que se desarrolla socialmente, ¿no? Entonces, no necesitamos ciudadanos que estén aislados, que no tengan capacidad de comunicación, que no negocien, que no hablen, que no dialoguen, sino que todo lo contrario, necesitamos personas que sepan trabajar en equipo, ¿no? Que sepan de algún modo compartir y desarrollar proyectos, ¿no? Y entonces para eso, pues todo lo que es el aprendizaje cooperativo, pues es un aspecto fundamental. Y bueno, aquí tienen los principios, ¿no? de la interdependencia en el aula, ¿no? Que puede ser positiva, negativa o indiferente. En la época que yo estudiaba primaria era negativa, ¿no? O sea, si yo hablaba con el compañero me castigaban. Hoy, en cambio, yo creo que es más positiva, ¿no? Recuerdo un inspector español muy simpático que me contaba que a veces llegaba a una escuela para ver cómo funcionaba, y llegaba a una clase donde los alumnos estaban trabajando en equipo, estaban sentados en grupos de 4, estaban todos inmersos resolviendo una tarea, ¿no?
prácticamente nadie se daba cuenta que él había llegado, ¿no? Veía al profesor que estaba sudando allí yendo de un grupo a otro, intentando que hicieran esto, respondiendo a las preguntas, y entonces él me decía, esta es una clase que funciona, ¿no? Esta es una clase en que los alumnos están trabajando y están aprendiendo. Entonces, bueno, pues este es otro aspecto muy importante, ¿no? Un aspecto relevante es este que ven ahora aquí, marcado, ¿no? La diferencia entre hablar de trabajo en grupos o trabajo en equipos es muy importante. Me ha sucedido varias veces, ¿no? Que vas a dar una charla a una escuela o una asesoría y la directora te dice, bueno, nosotros trabajamos en grupos siempre de manera, hacemos aprendizaje cooperativo y todo va muy bien y nos va muy bien. Y yo, que soy gato viejo, no le pregunto, vale, ¿y los grupos de alumnos cuánto tiempo duran? O sea, ¿cuánto tiempo trabajan juntos, no? Y te dice, bueno, pues no sé, depende de la tarea, ¿no? Pues básicamente 10 minutos, 20, media hora, una hora. Digo, y después cambian los grupos. Y dices, sí, claro. Digo, bueno, pues esto no es aprendizaje cooperativo, evidentemente, porque si ustedes conocen bien el aprendizaje cooperativo, pues los equipos, que son los que realmente pueden trabajar cooperativamente, pues tienen que conocerse, tienen que entrenarse, tienen que formarse. Hay todo un trabajo muy complejo para poder llegar a formar un equipo, como el equipo A, ¿no? Que es una serie violenta y muy desagradable, que ustedes quizá conocerán, o como una serie de televisión muy divertida norteamericana que se llama Community, que a lo mejor la conocen, que es muy graciosa, que habla de un grupo de estudiantes que forman un equipo de estudio en una universidad de poca monta en Estados Unidos y que es muy graciosa, ¿no? Community. Y es evidentemente diverso porque hay un estudiante pues, que es africano, afroamericano, otro que es hindú, otro que es un señor mayor, ¿no? Para evitar el edadismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un buen docente es un docente que fomenta que sus alumnos trabajen en equipo. Y eso, pues, es complicado, porque saber desarrollar equipos pues es muy complicado y es un tema caliente, o sea, especialmente en el aprendizaje en línea. Aquí ven ustedes a la derecha pues un call, ¿no? Un llamado precisamente de la revista iberoamericana Educación a Distancia sobre aprendizaje cooperativo en entornos digitales, porque precisamente, pues bueno, si empezamos a tener muchas sesiones digitales, la pregunta, bueno, es cómo podemos desarrollar el aprendizaje cooperativo. Y es una cosa pues bastante compleja, porque, bueno, poniendo solo un ejemplo, si una de las tareas fundamentales del aprendizaje cooperativo es lo que se llama el jigsaw o el puzzle o el rompecabezas, que es esta idea que ven ustedes representada en esta fotografía del puzzle de 4 piezas con 4 manos, en que un texto lo fragmentamos y damos a cada alumno una parte del mismo, ¿no? Y luego los alumnos tienen que explicárselo entre sí para que los 4 conozcan las 4 partes, esto sería un puzzle, pues hacer esto en el cara a cara, en una sesión presencial, funciona muy bien, pero realmente hacerlo en línea es mucho más complicado. Entonces, bueno, aquí tienen pues distintas recomendaciones para organizar los grupos y, y formarles para que lleguen a ser equipos, pero claro, no es una cuestión fácil, ¿no? Porque exige pues saber muy bien cómo organizas los distintos alumnos, otorgarles roles, preparar tareas muy refinadas que realmente no puedan ser resueltas por una persona sola, sino que tengan que dialogar entre sí las distintas personas que componen el grupo, sea una pareja, un trío, un grupo. ¿Eh? De modo que hay toda una filosofía y toda una técnica a desarrollar para que ocurra lo que ustedes ven en este dicho, en este refrán inglés muy bonito que dice, todos vamos en el mismo barco, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? O sea, o trabajamos juntos y realmente aprendemos todos, o si no, la cosa no funcionará. Bueno, cambiamos de tema y vamos a pasar ya a otro punto que es muy importante, que son, lo he titulado Hacerse entender, y que básicamente habla de, bueno, de toda la gestión de la actividad en el aula, ¿no?
O sea, la clase en la que el profesor básicamente expone un contenido y los alumnos anotan, que es una clase magistral, que en alguna ocasión puede ser interesante y puede ser buena, no lo digo que no, ¿no? Pero que no tendría que ser nunca el modelo a seguir, ¿ah? O sea, es un modelo en el que no hay mucha complejidad de organización, porque llega el profesor, habla, o la profesora habla y ya está. Pero claro, si tú quieres una clase como la que he dicho yo, en la que hablas poco, hablas 15 minutos o 10 minutos como máximo de 60, esto significa que los alumnos tienen que hacer cosas, ¿no? Tienen que seguir instrucciones, tienen que cumplir tareas, tienen que ir a algún lugar del libro de texto, tienen que comprobar esto con alguna página web en Internet, y esto significa que el profesor tiene que dar estas instrucciones, ¿no? Entonces, dar unas instrucciones para que 30 o 40 personas que no siempre están atentas a lo que tú vas a decir te entiendan y te sigan, pues no es nada fácil, como seguro que muchos de los que estamos ahora pues participando en esta experiencia sabremos, ¿no? Que es muy difícil y nos podemos sentir como esta chica de la fotografía que está intentando montar un mueble, ¿no? Siguiendo las instrucciones y no ha sido capaz porque no las ha entendido, ¿no? Entonces, seguro que muchos han tenido la experiencia de dar las instrucciones a un grupo de 30 personas y que solo unas pocas en la primera fila se ponen a hacer lo que realmente tú querías, mientras otras no han entendido, otras no te han ni escuchado o otras han entendido pues una instrucción equivocada, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos de mis trucos para aprender a dar instrucciones, que sí que es una cuestión, yo creo que es un agujero negro en la práctica pedagógica, ¿no? Porque, o sea, no hay investigación sobre cómo hay que dar las instrucciones. O sea, y lo digo con conocimiento de causa porque para preparar este libro, que es el objeto de esta conferencia, ¿no? El arte de dar clase, pues en una versión inicial de lo que tenía que ser el libro, que luego no fue, pues yo tenía que documentar con referencias bibliográficas cada uno de los capítulos. Entonces el capítulo de dar instrucciones estuve durante bastantes tardes buscando bibliografía específica de investigación en pedagogía sobre cómo hay que dar las instrucciones, sobre datos empíricos de qué pasa con unas instrucciones de una manera u otra, ¿no? Y no encontré nada. O sea, o lo que encontré era muy específico y muy técnico y no era fácil, ¿no? Lo único que encontré son algunos manuales generales en la línea de las ideas que les voy a dar, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, preparar muy bien las instrucciones, ¿no? Fragmentarlas en etapas, ejemplificarlas, verificar con una tutoría después, pasando por cada grupo, con cada alumno que realmente entendió lo que tiene que hacer. Y un recurso que utilizo muy a menudo son lo que se llaman las metainstrucciones, ¿no? Las metainstrucciones, que son instrucciones sobre las instrucciones, ¿no? Porque una de las cosas que pasa con las instrucciones es que cuando empiezas a darlas, pues hay unos alumnos más espabilados, más vivos, que lo entienden enseguida, lo que tienen que hacer y se ponen a hacerlo. Y luego detrás tienes otros alumnos que no te han entendido, que no te han seguido y que no hacen nada, ¿no? Y que están esperando que la repitas, ¿no? Entonces, claro, si tú estás preparando una tarea, quieres dar 10 minutos a todos los alumnos para que la hagan, pues claro, si unos empiezan antes, otros tardan 3 o 4 minutos, pues muy mal, ¿no? La clase ya no funciona bien, ¿no? Entonces, una manera de conseguirlo es con las metainstrucciones, ¿no? Que funcionan de esta manera. O sea, si ustedes se imaginan que yo estoy frente a una clase, digo, muy bien, estimados alumnos, pues vamos a hacer una tarea y os voy a dar las instrucciones. De momento, nadie puede levantarse, nadie puede empezar a hacer la tarea hasta que yo no pronuncie la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Y aquí, pues bueno, yo ya he acordado con ellos una palabra mágica. La palabra que uso en esta última época, en los últimos años, es la palabra ok, que ustedes ven aquí, la palabra ok, ¿no? La palabra ok es sí en occitano, es en la lengua que se habla en el sur de Francia, ¿no? Es la lengua de mi apellido, ¿eh? Mi apellido tiene origen occitano y entonces, bueno, no lo hago tanto por mi apellido como porque es una lengua pequeña
y minorizada, ¿no? Y entonces me gusta homenajearla, ¿no? Para recordarla, ¿no? Entonces la palabra mágica es ok. Y entonces los alumnos lo saben, y yo digo, nadie puede levantarse ni puede empezar la tarea hasta que yo pronuncie la palabra mágica, que es esta, ¿no? Digo, muy bien, pues lo que tienen que hacer ustedes es ir al libro de texto en la página 24. Tienen que coger el ejercicio número 3. Tienen que buscar a un compañero. Tienen que ponerse a colaborar con este compañero y resolver la tarea. Vamos a ver, todos han entendido la instrucción, todos saben lo que hay que hacer. ¿Hay alguna duda? Y si todos me miran y nadie hace una pregunta, entonces yo digo ok. Y entonces se ponen todos a hacer la tarea, ¿no? Entonces este sencillo truco de utilizar las metainstrucciones es una manera de asegurarte que todos te entienden, es una manera también de garantizar que todos empiezan al mismo tiempo, y también es una manera de garantizar que todos acaban, ¿no? Porque imagínense la situación, los alumnos en parejas están resolviendo el ejercicio de la página 24, ¿no? Y entonces tú en un momento determinado decides que ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que todos los alumnos te atiendan? Claro, si empiezas otra vez con la palabra mágica, no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque los alumnos están trabajando, están hablando y escuchando a un compañero. En algún caso puede que no estén ni mirándote, entonces no te escuchan ni se fijan y van a seguir trabajando, ¿no? Entonces, una manera más sencilla y más práctica y eficaz de resolver el tema es utilizar esto, el aplauso, en lengua de signos, ¿no? O sea, esta es una palabra el idioma más perseguido en la historia de la humanidad, que es la lengua de signos, la lengua de signos mexicana o la lengua de signos española. Y entonces esto significa aplauso. Entonces esta es otro pequeño homenaje que yo le hago a otra lengua que es muy perseguida, ¿no? Y entonces los alumnos saben que este es el gesto mágico, ¿no? Y que cuando ven al profesor que hace esto, pues ellos también tienen que hacer esto, y de este modo toda la clase se entera que se ha acabado el tiempo para resolver la tarea y pueden de algún modo regresar a la atención a lo que va a decir el profesor, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de recursos, pues yo creo que resultan fundamentales para que un profesor sepa conducir una clase, ¿no? Sepa generar las mejores situaciones para que los alumnos aprendan, y tienen que de algún modo formar parte de la formación del profesor. Hay otros recursos como utilizar instrucciones escritas, etcétera, pero bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Llegamos al tema de la mirada. El tema de la mirada es muy importante también porque, bueno, en la comunicación diaria nosotros nos miramos a los ojos, ¿no? Ah, es incómodo hablar con alguien que no te mira a los ojos, ¿no? Incluso en la distancia. Imagínense que yo empezara a hablar así, ¿no? Que empezara a hablar a ustedes sin mirar a la pantalla, ¿no? Mirando al techo, mirando a un lado, a otro, es profundamente desagradable, ¿no? En cambio, tienes la sensación de entender mucho más a una persona cuando cuando te está mirando a los ojos, ¿no? Cuando te está mirando a la cara, ¿no? Entonces la mirada es muy importante, ¿no? Y lo que yo intento siempre es buscar el contacto ocular con mis estudiantes. A veces incluso les pido que me miren, ¿no? Le digo, no te voy a pedir ninguna tarea, no te voy a castigar, pero mírame a los ojos, ¿no? Para poder tener una buena comunicación, ¿no? Intento repartirla siempre entre todos los estudiantes. Um, Intento de algún modo observar cuando pues están trabajando, cuando ya pues no están atentos. Cuando ves a un estudiante inquieto que tiene una duda, pues te mira, ¿no? Entonces es un momento de, a ver, ¿qué te pasa, José? ¿Qué te pasa, María? ¿No? Entonces la mirada es muy importante, ¿no? Para gestionar la clase, pero claro, hay que desarrollar toda esta cultura, que los alumnos se miren entre sí, ¿no? Llegamos a los gestos, ¿no? Que también es otro aspecto muy importante. Aquí tienen ustedes pues una fotografía de The Silent Way, ¿no? The Silent Way es una metodología de aprendizaje de lenguas que propone que el profesor no hable, ¿no? Que la mejor forma de aprender es con el profesor en silencio o en mucho silencio, ¿no? Y que el silencio del profesor lo que genera precisamente es que
que el alumno trabaje, ¿no? Que esté activo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen algunos de los gestos que utilizo, ¿no? Por ejemplo, el pulgar hacia arriba para indicar que una cosa está bien. No utilizo el pulgar hacia abajo, que me parece muy feo. Manos rezando para decir por favor, silencio, por ejemplo, o muchas gracias, ¿no? Mano tendida para decir es tu turno, ¿no? Tiempo, se acabó el tiempo, ¿no? Utilizando un gesto del básquetbol, ¿no? Palmas abiertas para decir despacio, silencio, ¿no? O tú y tú, por ejemplo, juntos, tú, juntos, ¿no? Entonces, yo creo que desarrollar todo un código de gesticulación es interesante para que la clase fluya, ¿no? Porque un gesto es mucho más rápido, mucho más económico que hablar, ¿no? Y es algo que el alumno, si se fija, pues aprende rápidamente, ¿no? Y con el mismo grupo puedes desarrollar todo este tipo de gestualidad y la clase funciona muy bien. Llegamos a la voz. La voz es el principal instrumento de trabajo del docente, ¿no? Con la voz damos las instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, es un clásico, ¿no? Los profesores que pierden la voz porque gritan demasiado en clase, con los alumnos que hablan. Es un instrumento fundamental que hay que cuidar, ¿no? Y aprender a modularlo y a utilizar distintos tonos según el momento, a jugar con la velocidad y hablar muy rápido, enfatizar la pronunciación, utilizar distintas voces simulando que estamos dialogando, ¿no? Yo creo que en este sentido los profesores somos un poco actores de teatro, ¿no? Y desarrollar todas estas capacidades bucales yo creo que nos ayudará muchísimo, ¿no? Y llegamos pues a otro punto muy, muy importante que es el tiempo, ¿no? El tiempo, la gestión del tiempo, ¿no? El tiempo para mí es el gran superpoder que tenemos los docentes. O sea, tenemos un poder inmerso con el tiempo, ¿no? Porque nosotros decidimos lo que van a hacer los alumnos durante todas las horas de clase que están con nosotros, durante la hora, las 2 horas que están en nuestra asignatura, ¿no? Y tenemos el poder absoluto. Podemos decidir que hagan lo que queremos, ¿no? Claro, hacen lo que nosotros pensamos que es lo más idóneo para que ellos aprendan, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo más idóneo? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Y en esta época que estamos viviendo tantos cambios, ¿no? Que hemos pasado por la aparición de las clases digitales, de las clases síncronas, de las clases asíncronas, ¿no? De las clases híbridas, en las que tienes algunas clases que son cara a cara, pero luego hay otras que son en línea, ¿no? Entonces la pregunta de qué es lo más importante que puedes hacer, pues es relevante, ¿no? En un momento en el que ya todo el conocimiento está en formato de tutoriales, en TikTok, o buena parte del conocimiento, ¿no? Y encima ahora llega una herramienta, ¿no? La inteligencia artificial generativa, que te responde todo lo que quieres como si fuera un contacto de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos ofrecer los profesores en este contexto, ¿no? Estas son muy buenas preguntas, ¿no? Y preguntas bueno, pues priorizamos a un alumno que hable más, a todo el grupo para que trabaje, ¿no? Cuál es la previsión del tiempo y cómo se desarrolla una tarea, ¿no? No han acabado, dejamos más tiempo o cortamos, ¿no? ¿Quién decide en qué dedicamos el tiempo? ¿Solo nosotros o damos alguna prioridad al alumno que opine, ¿no? Pues es una cuestión importante. También es algo muy cultural, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido situaciones casi cómicas, ¿no? De hacer una misma actividad, por ejemplo, en 2 lugares distintos, en América y en Europa, gestionar el tiempo de la misma manera, en el sentido de ver, por ejemplo, si estás con un grupo de 20 alumnos, pues cuando la mayoría ha acabado, cortar el tiempo y decir, vale, ya está. O sea, no hace falta que acaben todos para acabar el tiempo, porque si no nos vamos a aburrir, porque pueden haber algunos alumnos que tarden más. Y en un momento determinado, pues por ejemplo en Alemania, ¿no? En Alemania, pues yo recuerdo una alumna que me criticó porque dijo, es que usted nos dijo al principio
que teníamos 7 minutos para hacer esta actividad y usted después ha dado 5 minutos más. Entonces esto me ha perjudicado a mí porque yo trabajé para hacerlo en 7 minutos y lo hice muy rápido. Si hubiera sabido que había 5 más, lo hubiera hecho mejor. Fue terrible, ¿no? Fue terrible. O sea, ya vio como algo perjudicial que yo no respetara la intención inicial, la indicación inicial de tiempo, ¿no? En cambio, en otros lugares, pues eso no es tan relevante y los alumnos prefieren pues moverse según el ritmo, como se desarrolla, ¿no? Entonces, el tiempo es algo cultural que hay que medir, ¿no? Lo habitual es dar una instrucción inicial de lo que vamos a hacer para que los alumnos sepan en qué van a ocupar su tiempo. Me parece que es honesto y que es de derecho que ellos lo sepan, pero luego tienes que ajustarte según cómo se va desarrollando la tarea, porque siempre hay incidencias y no todas las tareas tienen el mismo grado de importancia, ¿no? Bueno, este es un test que utilizo y que les voy a contar para verificar si en este tipo de clases con tanta actividad donde yo solo hablo 10 minutos de una hora y en consecuencia los alumnos hacen tantas cosas, pues si he gestionado bien el tiempo o no. Imagínense una clase de 2 horas, por ejemplo, en la que los alumnos hacen distintas tareas y claro, reciben muchas instrucciones del profesor, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que buscar una pareja y revisar este borrador, ahora tienes que pasarlo en limpio, ahora tienes que consultar en el diccionario, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hacen pues los 20 o los 25 alumnos que tienes, o 30 o 35 trabajando en parejas en el aula, ¿no? Entonces, cuando acaba la clase, yo les pregunto a mis alumnos, por favor, sinceramente, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido estresados, ¿no? Os ha faltado tiempo, no habéis podido acabar muchas de las tareas que hemos hecho? Levantad la mano, ¿no? Entonces levantan la mano los alumnos que en principio les ha faltado tiempo. Tú haces el recuento del número de alumnos que han levantado la mano y dices, muy bien, pues ahora los alumnos que os ha sobrado tiempo, que os habéis aburrido, que siempre acababais antes, levantad la mano. Entonces levantan la mano los que han acabado antes, ¿no? A ver, ¿cuántos son? Entonces haces el recuento, ¿no? O sea, a cuántos les ha faltado tiempo, a cuántos les ha sobrado tiempo. Si las dos cifras son más o menos la misma, significa que tú lo has hecho bien, o sea, que has gestionado bien el tiempo. En cambio, si las dos cifras son muy diferentes, pues significa que lo has hecho mal. ¿Ah? Entonces, esta es una manera de controlar este gran superpoder que tenemos, que es el tiempo, y que es importante porque tú en el fondo estás gestionando el tiempo de 35 personas. Y puede ser muy frustrante si no tienes tiempo de acabar sistemáticamente cada una de las tareas o si te sobra tiempo y siempre estás allí pues esperando a ver qué viene ahora porque ya me aburro, ¿no? Encontrar la gestión adecuada. Los alumnos también tienen que aprender que estamos todos en el mismo barco, que trabajamos juntos y que en consecuencia no tienen todo el tiempo disponible para trabajar solos o a su ritmo, tienen que apresurarse si son lentos y a la inversa, tienen que esperarse si son muy rápidos. El espacio es otra cuestión muy importante. Las aulas pues, no acostumbran a ser muy grandes, pero tienen muchos espacios. Yo creo que hay que evitar el estatismo, hay que evitar no estar sentado, hay que moverse, ¿no? Evitar no hablar de espaldas, moverse, acercarse a los alumnos. Yo juego mucho, por ejemplo, siempre poniéndome pues, lo más lejos del alumno que está hablando para que el alumno tenga que hablar más alto de manera que toda la clase la pueda escuchar. ¿Ah? De modo que el comportamiento no verbal que tú tienes con el espacio me parece muy relevante, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos jugar un poco, pero no tenemos mucho tiempo. Y ya estoy avanzando hacia el final. Llegamos a la parte digital, que cada vez es más importante, ¿no? Porque pues, la clase es lo que ven abajo aquí, ¿no? El aula, ¿no? Este rectángulo tan largo es la clase presencial y antes solo teníamos eso, pero ahora pues tenemos una nube, en la nube está la plataforma de la asignatura de nuestro centro, luego está el entorno personal del aprendizaje, que son los recursos que esta persona utiliza, las redes sociales. Entonces el alumno hoy aprende de todo este conjunto, ¿no? Y es bueno que los docentes de algún modo contribuyamos a desarrollar esta parte, ¿no? O sea, yo
O sea, creo que la escuela tiene que trabajar con las herramientas de la comunidad, ¿no? Entonces, si con la comunidad hay redes sociales, hay ordenadores, hay diccionarios en línea, hay verificadores, hay inteligencia artificial, pues es lógico, es conveniente que la escuela trabaje también con estas herramientas de manera modulada, ¿no? Aquí tienen ustedes pues una captura de pantalla de una clase que yo impartí hace un cierto tiempo sobre gramática del adjetivo, imagínense, ¿no? Y ven lo complejo que es una clase creo que era, bueno, no era Zoom, era Collaborate, ¿no? Que es Blackboard, es un tipo de programa de Blackboard, ¿no? Pero bueno, yo tenía el listado de alumnos aquí, tenía que gestionar la clase, lo que hacían. Aquí tienen la misma clase desde la óptica del alumno, de que no hay tantos comandos, pero sigue siendo también una actividad muy compleja. O sea, yo recuerdo la época de la pandemia, cuando tuvimos que hacer muchas clases en línea, que fue angustiante. O sea, yo estaba casi, me temblaban no solo las piernas, me temblaba todo cuando tenía que empezar una clase digital, porque a ver si lo sabré hacer, a ver si conectaré, si formaré los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que, bueno, aquí tienen un listado de criterios que me voy a saltar porque ya tenemos poco tiempo. Llegamos ya a uno de los puntos finales, que es cómo mediar los conflictos. A veces, pues no sé, algunos colegas me dicen, es que claro, esta forma de trabajar que tú tienes con tantas actividades y tal es mucho más conflictiva. O sea, lo que pasa es que los alumnos pues generan más situaciones de confrontación o discrepancia. Yo digo, bueno, esto es la vida real, ¿no? Claro, si tú tienes a los alumnos quietos allí en silencio, sin decir nada, pues no hay conflictos, pero esto no significa que estén aprendiendo, ¿no? Entonces, precisamente si surgen conflictos es cuando de algún modo puedes tú empezar a trabajar con ellos y puedes cambiar actitudes y desarrollar, ¿no? Yo creo que el aprendizaje cooperativo nos ayuda mucho en este sentido, en la línea de preguntarnos, a ver, los conflictos son académicos o escolares o son más personales, derivan de una cuestión de nuestra clase o tienen otras motivaciones mucho más profundas, ¿no? En este último caso, pues vamos a pedir ayuda pues, del psicólogo, del pedagogo, de las autoridades del centro, ¿no? Que vamos a repasar las normas de comportamiento y de gestión del aula y vamos a buscar el beneficio de todos, ¿no? Y llegamos pues al penúltimo apartado, creo que es que les comentaba, que hoy en día, pues claro, los alumnos aprenden mucho sin nosotros, sin libro de texto, ¿no? Aquí tienen un artículo muy gracioso que pueden encontrar en la red, que habla de una estudiante que ya tiene 20 y pico de años, ¿no? Que empezó viendo telenovelas coreanas y acabó estudiando coreano durante 10 años y siguiendo en cursos formales, ¿no? Entonces, esta es una realidad cada vez más importante, ¿no? Y en este sentido yo creo que empieza a ser muy importante que los profesores no solo nos preocupemos de nuestro programa, de nuestro contenido, sino que también nos preocupemos de lo que les interesa al alumno, de cómo podemos relacionar lo que nosotros estamos enseñando con lo que les interesa a ellos, cómo ellos pueden seguir avanzando en su ámbito, ¿no? Entonces, por eso les he incluido una foto de cosplay, ¿no? De unos adolescentes que se disfrazan con las ropas de sus series favoritas, ¿no? Y bueno, yo creo que un buen profesor, por ejemplo, recuerdo un profesor de matemáticas que entrevisté hace algunos años, que me contaba que él básicamente enseñaba matemáticas siempre a partir de los videojuegos que utilizaban sus alumnos de primero de eso, ¿no? De 12, 13 años, ¿no? Que él empezaba el curso preguntando a qué jugaban, luego se metía, se creaba un usuario, empezaba a jugar, miraba cómo funcionaba el cómputo de quién gana, quién pierde, quién avanza, y entonces a partir de aquí lo relacionaba con el currículum de matemáticas y sus alumnos estaban encantados, ¿no? Es injusto este juego porque mira, lo utiliza de esta manera y de esta manera me perjudica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta es un apartado relevante, ¿no? Bueno, y llegamos ya al último punto, creo que es el de la observación. Fíjense que he estado hablando de cosas a veces que pueden ser muy obvias, ¿eh? Pueden ser muy básicas, pero a veces pues no las tenemos presentes y no siempre pues somos conscientes porque en el fondo
pues todos tenemos esta sensación o esta situación de repetir pues el tipo de clases que recibimos como alumnos, ¿no? Y claro, no necesariamente pues, la educación que recibimos fue la mejor y en cualquier caso fue de otra época, ¿no? Ahora tenemos otros conocimientos, hemos avanzado mucho y sabemos que es muy importante pues ir aprendiendo, ¿no? De manera permanente, ¿no? Entonces una práctica que por ejemplo en España lamentablemente no está muy desarrollada es la práctica de compartir observaciones con los alumnos, ¿no? Con los profesores, con los colegas del centro, ¿no? De poder entrar, por ejemplo, en la clase de un profesor y poder observar lo que hace, como están haciendo, ven ustedes, estas tres profesoras aquí atrás en la clase, con los niños sentados en el suelo y la otra profesora pues dando pues una clase, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de actividades son muy importantes. Bueno, y acabo ya con un test. ¿Eh? Aquí tienen, bueno, les comento, aquí tienen ustedes una metáfora. Vamos a ver si el sistema, si regresa aquí, para cerrar un poco, que es la idea que, bueno, que venimos de una época en la que los profesores nos quedábamos siempre en la pizarra, ¿no? En el pizarrón y llenábamos el pizarrón y hablábamos todo el tiempo y transmitíamos el conocimiento, ¿no? Para que el alumno lo anotara y se lo quedara, ¿no? Esta es la época de donde venimos y en cambio ahora yo creo que los profesores nos acercamos, nos parecemos mucho más a esta doctora, ¿no? A esta doctora que está analizando pues, el pulso de un paciente, ¿no? Y que está diagnosticándolo y que probablemente pues, le va a ofrecer pues, unas orientaciones, una, no sé, unas pastillas o algún tipo de actividades que tiene que hacer esta persona para que se sienta mejor, ¿no? Entonces yo creo que el aprendizaje funciona cada vez más de esta manera, es personal, requiere diagnósticos individuales y bueno, y en el fondo el que aprende es el alumno, ¿no? Los profesores enseñamos, sí, es la etiqueta que tenemos, pero nuestra actividad básicamente es conseguir que el alumno aprenda. Entonces me parece mucho más idónea la fotografía de la derecha. Y ya para acabar, pues bueno, no sé, ¿cómo te consideras tú? ¿Un experto o un ducho, diríamos en España, un ducho o un novato? Y entonces mis preguntas serían, ¿qué sienten ustedes el primer día de clase? ¿Les tiemblan las piernas? Si les tiemblan las piernas es una buena señal. Si en cambio no están inquietos, pues bueno, es otro tipo de situación. Observas e interpretas a tus alumnos, te das cuenta cuando están bien, cuando están mal, cómo gestionas los grupos de tu clase, cómo organizas el trabajo cooperativo, utilizas todo el espacio del aula, has pisado todas las baldosas. ¿Cómo gestionas el tiempo? ¿Los alumnos acaban tranquilamente o siempre acabas en medio de una tarea? Nunca se puede acabar, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que repetir unas instrucciones para que todos se enteren, ¿no? Tu mirada, ¿eres capaz de repartirla con todos los alumnos, de mirar a todos de manera equitativa? ¿Planificas tus actividades en línea? ¿Conectas con tus aprendices por las redes sociales? ¿Recomiendas cultura a tus alumnos para que sigan aprendiendo después de tu clase? ¿Entras en las clases de otros compañeros para aprender? ¿Dejas que tus compañeros entren en tus clases para aprender? Pues bueno, las respuestas a estas preguntas son las que de algún modo, creo yo, nos pueden permitir avanzar y conseguir que nuestros alumnos sean mejores aprendices. Pueden descargarse la presentación de este código QR, que antes no lo dije, de modo que saquen sus cámaras ahora y hagan una fotografía y podrán bajarse esta presentación. Muchas gracias. Bueno, realmente un placer escucharlo, doctor. Eh, Hice algunos apuntes aquí que quiero compartir como para ir cerrando también y por supuesto si hay algunos participantes que quieran hacer consultas pueden escribirlo en el chat. Yo creo que, bueno, realmente el hecho de que presentes, ¿verdad? Eh, este, este libro, ¿verdad? A partir de su experiencia es como que también nos acerca a cada uno de nosotros, a nuestras realidades también y también a nuestras experiencias, ¿verdad? En distintos contextos educativos, ¿no? Eh,
Particularmente me remontó mucho también a mis primeros años de dar clases, ¿verdad? Empecé a ser docente a los 20 años. Creo que la complejidad que tenemos en América Latina es mucho más todavía teniendo en cuenta de que, bueno, existe en el caso de Paraguay la figura del docente taxi, donde tenemos que estar en 8 10 colegios y bueno, yo creo que también esto nos interpela mucho también de cómo estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta este factor tan importante que mencionaste, que es el tiempo, ¿no? Yo creo que esta presentación nos ayuda bastante a reflexionar sobre todas las cosas, sobre la importancia de crear estas situaciones de aprendizaje, ¿verdad? En lugar de dar simplemente lecciones, ¿verdad? Porque justamente es lo que muchas veces hacemos, caemos en esa rutina de querer completar solamente nuestro contenido programático y no nos detenemos realmente a reflexionar si estamos generando estas situaciones de aprendizaje que promuevan el desarrollo, en este caso, de nuestros estudiantes dentro de las salas de clases, ¿no? Hablabas también de esta pregunta importante de cómo tratamos al alumno y en ese sentido creo que, bueno, este alumno, dejaste bastante claro, es el eje o debe ser el eje de la práctica educativa y justamente ahí está el rol del docente, ¿verdad? El rol del profesorado, ¿verdad? De que hoy ya no lo vemos como el simple transmisor del conocimiento, sino aquel que facilita justamente el aprendizaje y bien nos presentaste una serie de técnicas o trucos sencillos que por supuesto son significativos y que, bueno, a veces no nos detenemos a pensar de cuán importante pueden ser dentro de nuestras salas de clases, ¿no? También resalto la idea de que cuando planificamos nuestras actividades, estas actividades tienen que involucrar a los estudiantes, convirtiéndolos justamente en protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Y la diferencia que supone el trabajar en grupo y trabajar en equipo, ¿verdad? Yo creo que está muy de moda el trabajar muchas veces en grupo, pero no realmente trabajar en equipo, ¿no? Y el desafío que esto supone para el docente, porque bien señalabas que el buen docente es aquel el que fomenta que sus alumnos trabajen en equipo, ¿no? Finalmente también las ideas que nos planteaba nos inspiran especialmente creo que aquellos que son docentes nobles, ¿verdad? Que se están iniciando en la tarea de educar y también nos invita a mirar esto como el arte en constante evolución, ¿verdad? Donde dar clase debe ser una oportunidad para aprender y crecer junto con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las ideas bueno, rescato de todo lo que nos mencionó y que, como dije, nos sitúa a cada uno en nuestro rol de docentes, ¿verdad? Y nos interpela y nos compromete también a tratar de ver estos trucos, de qué manera podemos también nosotros trabajarlo en el aula. Tengo algunos mensajes aquí en el chat. Nos dice la doctora Frida, felicidades Daniel, destaco la dialogicidad en el proceso de enseñar y aprender, la empatía que muestras al alumnado y la capacidad de considerarlos personas en sentido pleno. Entonces agradecemos también este comentario. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Hay algunas preguntas en el chat. José María, si hay tiempo, las puedo responder o no sé cómo es el protocolo. No Sí, querría equivocarme no como antes. no estoy visualizando ninguna pregunta en el chat. Sí que hay. No sé, quizá hay varios ah, preguntas y respuestas, en un apartado de preguntas y respuestas. Si me permites, la leo. Sí, Raúl sí, Martínez, por ejemplo, dice, sí. ah, parece irremediable la incorporación de la inteligencia artificial a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué habilidades docentes tenemos que desarrollar para conducir las clases en un contexto donde el rol de transmisor de información es obsoleto? También hay otra pregunta más abajo de Adriana Barón. un asistente Ah, anónimo. ¿Cómo se puede enseñar comunicación escrita considerando que ahora los estudiantes suelen obtener sus redacciones mediante la inteligencia artificial?
Bueno, pues yo lo que creo es que lo que hay que hacer es incorporar la inteligencia artificial, no queda otra. O sea, no hay recursos informáticos fiables por ahora que nos permitan detectar un texto artificial y diferenciarlo de otro humano, ¿no? Y el protocolo que se está siguiendo, por ejemplo, en Europa, en España, hasta donde yo lo conozco, es el de aceptar que a partir de ahora todos los textos van a ser híbridos. Los textos van a tener pues, el aprovechamiento de las herramientas de inteligencia artificial. Um, o sea, prohibir esto, ocultarlo, es perder el tiempo, es convertir al profesor en un perseguidor, en alguien paranoico, leyendo texto por texto para ver si es artificial o no y nos aleja totalmente de la función. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es plantear abiertamente a los alumnos que están estas herramientas, explicar que las pueden utilizar y explicarles cómo tienen que utilizarlas, ¿no? Y entonces la manera de cómo es pues explicarles que tienen que reconocer que las han utilizado, si no van a ser penalizados, si no lo reconocen. En segundo lugar, explicarles que tiene que ser un prompt muy, muy refinado, muy, muy ajustado, que los resultados tienen errores, tienen alucinaciones y que ellos van a asumir estos resultados si no los corrigen. O sea, ellos pueden confiar su tarea a una inteligencia artificial, pero la responsabilidad del texto que van a presentar va a ser solo suya, 100% suya, ¿no? Entonces, que digan, ay, es que lo he pedido a ChatGPT y me ha dado esto, tiene que estar bien. No, mira, cero y ya está. Y aquí te quedas, ¿sabes? Lo que tienes que aprender es que puedes utilizar todo lo que quieras, pero la responsabilidad es tuya, 100%. ¿Vale? Entonces hay que luchar contra el uso compulsivo, mecánico, de estas herramientas, ¿no? Y hay que avanzar hacia un uso reflexivo, un uso maduro, ¿no? Empezamos a conocer cómo los expertos utilizan la inteligencia artificial. Tenemos en curso varias investigaciones, tengo 2 artículos en revisión que se van a publicar pronto al respecto. Y lo que estamos aprendiendo es que los profesionales la han incorporado ya a una velocidad muy rápida, la han naturalizado, la han rutinizado, pero la utilizan como un asistente, como un ayudante, como un aprendiz muy cualificado al que tienen que enseñar lo que tiene que hacer para que me satisfaga en mis necesidades y que siempre hay que controlar, siempre hay que revisar porque te puede engañar en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay que enseñar a los alumnos, sobre todo los alumnos de secundaria, a empezar a utilizar estas herramientas con criterio, con ética. Y la idea de fondo es recuperar el valor del borrador, ¿no? O sea, el borrador de cuando escribíamos a mano, ¿no? Que era muy valioso porque nos permitía desarrollar nuestras ideas, mejorar la escritura y que se perdió cuando pasamos a la computadora, porque claro, porque la computadora pues lo va corrigiendo todo automáticamente, pues yo creo que ahora empieza a ser nuevamente relevante, ¿no? Entonces yo lo que haría sería pedir a mis alumnos que me dieran la redacción que han elaborado, la redacción final, y que luego en un anexo me pusieran la lista de ideas que ellos han tenido o que han generado a partir de ChatGPT o de Gemini, el prompt que han utilizado, los resultados que les ha dado la máquina, las alucinaciones que han detectado, la manera como han comprobado que estas alucinaciones efectivamente eran errores, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas con estas herramientas, pero tienes que saber hacerlas muy bien y tienes que saber tener siempre el control. Y tener el control significa que tú tienes que saber más que lo que te da ChatGPT o Gemini. Entonces tienes que poder consultar los datos con fuentes externas fiables. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? O sea, son fantásticas realmente estas herramientas, pero hay que saber hacerlas muy bien, hay que saber dominarlas muy bien y esto requiere bastantes conocimientos, de modo que, en mi opinión, la enseñanza de la escritura sobre todo y la enseñanza y el aprendizaje de las sociales, de las matemáticas, de todo va a cambiar mucho con estas herramientas, va a cambiar nuestra didáctica, nuestra manera de enseñar, ¿no? Pero en el fondo el contenido va a ser el mismo.
Sí, otra consulta que nos hacen, ahora ya estoy viendo en el chat, disculpe, es David López nos dice, ¿qué sugerencia darías para trabajar la parte actitudinal en los docentes? Bueno, esto en los docentes, además, esto es muy complicado porque los docentes estamos, bueno, depende del país donde estemos, podemos estar viviendo situaciones muy diferentes, ¿no? Imagínate el profesor taxi que estabas describiendo, José María, las condiciones de trabajo que tiene tan duras, ¿no? Tan exigentes, con tan poco tiempo de planificación, o al contrario, pues no sé, otro profesor que trabaje en otro país y que tenga pues unas condiciones muy buenas, ¿no? Leí en una ocasión que los profesores mejor pagados del planeta están en Canadá, que tienen unos sueldos fantásticos, pero que también tienen una implicación mucho más grande en la escuela que en otros países, ¿no? Anglosajones o también hispanohablantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conseguir buenas motivaciones? Pues, bueno, yo creo que la docencia es una actividad profesional muy exigente, con grandes beneficios potenciales y con grandes dificultades también. Entonces yo creo que esta idea de la vocación o de la motivación es muy importante, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida he visto algunos colegas que han quedado agotados a los pocos años, porque realmente muy duro el trabajo, ¿no? Especialmente en secundaria, creo yo, como mínimo aquí en España, es el sector más complejo, porque es el sector donde trabajar con adolescentes, con 30, con 35 adolescentes, a veces en circunstancias difíciles, en escuelas de alta complejidad, se llama aquí, ¿no? En las que puedes encontrar pues, personas de muchas lenguas diferentes, de muchas culturas, ¿no? Que hace muy poco que han llegado al país. Es una situación muy complicada que tiene orígenes muy diversos, económicos, políticos, migratorios, etcétera, etcétera, pero que tú te la encuentras en el aula, allí, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante hacer no sé, una formación profesional previa, inicial, muy importante, ¿no? Y que, no sé, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en España es que muchos profesionales de otros ámbitos, muchos periodistas, muchos historiadores, muchos comunicólogos, ¿no? Que estudiaron para hacer otra cosa, no encuentran trabajo en su sector y entonces están entrando en la educación porque en la educación se necesitan muchos docentes porque históricamente los que estaban ocupando las plazas se están jubilando. Entonces, en este momento en España faltan profesores de casi todo, casi todo. Están entrando muchas personas que, bueno, pues cuya motivación inicial no es la docencia, sino que es sencillamente una situación de decir, bueno, yo no tengo trabajo, entonces voy a entrar aquí que me van a dar un trabajo continuado, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que legítimamente ocupan esta posición pueden estar muy contentas y les puede gustar mucho el trabajo o no. Entonces, claro, muy difícil si esta persona que ha hecho esta pregunta pues está planteando cómo cambiar las actitudes con este perfil, o sea, si te encuentras estas situaciones es muy complicada, ¿no? Entonces yo diría que, por supuesto, no hay fórmulas mágicas, sino que se trata de, bueno, de buscar la mejor ubicación de este profesor, donde pueda dar lo mejor, en el mejor centro, ¿no? O sea, solo aquí en Barcelona, por ejemplo, te puedes encontrar una diversidad muy grande de centros educativos, ¿no? Por las características que tiene una ciudad grande de varios millones de habitantes con ciudadanos de procedencia muy diversa, de nivel económico muy diverso y con ideas pedagógicas también muy diverso. Desde una escuela activa donde prácticamente todo lo hacen los alumnos, te puedes encontrar una escuela muy tradicional en el sentido bueno de la palabra, o sea, en el sentido de trabajar de una manera de toda la tradición, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante encontrar también que cada profesor halle la ubicación que sea relevante, ¿no? Que pueda dar las clases
que se sienta mejor, ¿no? Y yo también recomendaría a los profesores noveles, a los formadores de profesores, que recomienden el diálogo con el alumno, ¿no? O sea, que puedan hablar con el alumno, porque al final te lo vas a pasar bien tú si el alumno se lo pasa bien. Entonces, para eso yo creo que es muy importante dialogar y encontrar una buena conexión. Bueno, tenemos una serie de preguntas, pero por la cuestión de tiempo, bueno, vamos a... lo que sí, doctor, nos piden si puede volver a colocar la última página de la presentación para que puedan tener el QR para poder descargar el Aquí está, material. aquí está. Bueno, y de esta forma entonces vamos cerrando esta primera conferencia magistral. Agradecerle, doctor Casani, por su tiempo y por acompañar este evento académico, muy significativo porque muchos de los futuros docentes están aquí acompañándonos. Por los mensajes que estuve leyendo también, están en distintos contextos de la región. Hay gente de Paraguay, hay gente de Uruguay y de México, y entonces creo que eso también es bastante significativo, ¿verdad? De que podamos escuchar estas reflexiones y que podamos sobre todas las cosas llevar a la práctica posteriormente a los que ya estamos en aula y a los que todavía están en proceso de formación. De mi parte, entonces, agradecerle una vez más también a la organización por la invitación, y bueno, quedamos atentos ahora a los organizadores del evento para que puedan continuar con la presentación de las demás disertaciones. Muchas gracias. Le esperamos pronto por Paraguay, doctor.